La fe y pedir conforme a la voluntad de Dios son herramientas espirituales esenciales en la vida del creyente, tal como lo dice Primera Carta de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Haz esto y tu respuesta llegará en el tiempo perfecto de Dios. Iglesia Cristiana Estrado del Señor te invita a escuchar con nosotros la palabra de Dios. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que ya están presentes en la casa del Señor y a los que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que van a ver este video a través de las redes sociales, que Dios bendiga poderosamente sus vidas también, creyendo, hermanos, que esta palabra siempre tiene que dar fruto en nuestro corazón. Amén. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 21 al 25. Libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 21 al 25. Cuando lo tenga, se pone de pie, hermano, por reverencia a la palabra del Señor. Y eso me ayuda a entender a mí que usted ya encontró el pasaje de la Escritura. Éxodo, capítulo 4, versículos 21 al 25. Dice la palabra del Señor, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Versículo 22 dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Versículo 26. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Padre buen Dios que estás en los cielos, en esta bendecida mañana, Señor, ponemos en tus manos esta palabra. Padre, yo ruego en esta mañana que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón y mente sean una tierra fértil, Padre, para que tu palabra en esta mañana pueda ser plantada en nuestro corazón como una semilla, y que esta semilla, Padre, germine, crezca y que dé fruto en su tiempo. Señor, háblanos, edifícanos, consuélanos y exhórtanos a través del consejo de tu palabra, Señor. Ponga las palabras correctas en mi boca con las que tú quieras edificar, consolar y exhortar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana bajo el tema: Cristo pronto viene y nuestras familias ¿qué? Ahí está el tema. Cristo pronto viene y nuestras familias ¿qué? Bueno, acabamos de leer, hermano, un pasaje de la Escritura bastante difícil de entender. Muy difícil de entender. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Ya sabían ustedes que Dios quiso matar a Moisés? ¿O es primera vez que han escuchado en la Escritura que Jehová se le aparece en una posada y quiso matarlo? Fíjese, hermano, de que nosotros como creyentes debemos de tener cuidado de ser desobedientes a un mandato del Señor. Tenga cuidado, hermano, de desobedecer una orden que el Señor le haya dado. Ya vamos a entrar, hermano, al tema. Y es que estamos a las puertas, hermano, de que la trompeta suene. Y lastimosamente tenemos familia que todavía no tiene a Cristo en el corazón. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? El pasaje de la Escritura narra que el Señor le dice a Moisés: andate para Egipto y le vas a ir a decir a Faraón el mensaje que yo te voy a dar, que le digas.
Viene el Señor y le dice, vaya, pero primero vas a ir a hacer todas las señales y las maravillas que yo ya puse en tu mano. ¿Qué es lo que Moisés andaba en la mano? La vara. Y a través de ese instrumento el Señor hacía grandes cosas. Mencióname dos por lo menos. No, solo dos. Al agua convirtió en sangre y el otro abrió el mar. Un tercero también dice que la vara de Moisés se convirtió en una. ¿Y sabía usted que Moisés le tenía miedo a las serpientes? No, leamos la escritura entonces. Moisés era miedoso, parecía Indiana Jones. ¿Ya conoce usted a Indiana Jones? Él es miedoso de las serpientes. ¿Cuántos han visto películas de Indiana Jones? La tercera, la cuarta, la quinta. Dios bendiga la sinceridad de los que levantaron la mano. Entonces, Moisés era miedoso a la serpiente y Dios le dice que agarre de la cola para que se convierta en la vara. Entonces Dios ya le había dado las herramientas a Moisés para ser efectivo dentro de Egipto. Amén. Entonces viene Dios y le dice, vaya, primero vas a ir a hacer todas las maravillas para las cuales yo ya puse en tu mano, pero después le vas a ir a dar el mensaje que deje ir a mi primogénito. Para Dios el pueblo de Israel era su hijo, algo muy valioso para ellos, para él, perdón. Dice la palabra del Señor que para él es como la niña de sus ojos. O sea que Dios está tan pendiente de su pueblo que hay de aquel que se quiera meter con uno de sus pequeños. Así que cuando a usted se le levante guerra, como David decía, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque usted no está peleando solo. Hay alguien que está peleando con usted también la buena batalla de la fe. Entonces viene el Señor y le dice, le vas a ir a decir que deje ir a mi pueblo, pero como yo voy a hacer que el corazón de él se endurezca para que no lo deje ir, entonces vos le vas a decir a él de que por cuanto no lo dejó ir, que yo voy a matar a su primogénito. Pero sucede que en el camino Moisés va de aquí allá al punto de la 2 y se detiene aquí por la parada de la Independencia, y en una noche el Señor desciende y quiere matarlo. Y la pregunta es, ¿por qué quiere matarlo si hacer un mandato va? ¿Cuál es el error que Moisés comete para que Dios lo esté tomando tan en cuenta y quiera quitarle la vida? La Biblia no describe, hermano, qué es lo que Moisés sentía, qué es lo que de repente le cayó, pero yo me imagino, hermano, aquí, use la imaginación. Yo me imagino que este hombre estaba teniendo algún dolor de algún paro cardíaco. Yo me imagino. La Biblia no dice, aquí no me crea. La Biblia no lo describe, yo me imagino. Imagínese usted la enfermedad que el pobre Moisés tuvo en una noche para que fuera cortado. Pero yo, estudiando la palabra, hermano, llego a la conclusión de que el trato no era con Moisés, sino que era con Séfora. Dice el versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Quién le dijo a la Séfora, hermano, que Dios quería matar a Moisés porque no habían circuncidado a su hijo? Ese era el error que Moisés había cometido, no haber circuncidado a su hijo. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 14 versículo 10 al 15 que todo varón tenía que ser circuncidado a los ¿cuántos días? A los 8 días de nacido. La Biblia no describe cuánto tiempo tenía el hijo de Moisés y no había sido circuncidado. La palabra dice, hermano, que allá en Génesis capítulo 10 o capítulo 15, no me recuerdo, que la señal perpetua del pacto entre Dios y ellos era la circuncisión. Y el Señor le dice a Abraham, cualquier varón que no sea circuncidado será cortado del pueblo. Cortado. Yo dije, ¿será que Moisés no había sido circuncidado? ¿Cómo no? Porque cuando Moisés, la mamá, lo mete al río, dice que Moisés ya tenía 3 meses de haber nacido. Moisés ya tenía 3 meses cuando lo ponen en el río, ya sabía usted, ¿verdad? Ya tenía 3 meses. Entonces eso quiere decir que Moisés sí ya había sido circuncidado.
Pero el problema de él, hermano, era que su hijo no había sido circuncidado. ¿Por qué no lo había circuncidado? Comprendamos algo. Número uno, Moisés era descendencia judía, hebrea. ¿Y la esposa que tenía de dónde era? Era madianita. Y la mezcla, hermano, la cultura madianita no permitía que llevaran rasguños ninguno de sus descendientes. Imagínense aquí el relajo que se hizo. Yo me imagino, hermano, una discusión entre esposos, así como cuando los esposos nunca se ponen de acuerdo. Que el fulano quiere comprar una cosa y la esposa le dice que no, que es un gasto innecesario. Yo me imagino que se ha de haber sido. El Señor ha mandado que tenemos que quitarle el prepucio al niño, pero la esposa le dice no, porque para mi familia eso no es permitido. Y el Moisés, con tal de tener paz en su hogar, no lo hizo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Moisés va con un encargo de parte del Señor a dar un mensaje de salvación al pueblo. Óigalo bien. Primero va donde Faraón a decirle lo que el Señor ha dicho, el castigo, pero el pueblo siempre se lo encontraba y sabía que Moisés era el libertador. Qué bueno, hermano, que Moisés iba a ir a salvar el montón de vidas de la esclavitud, pero ¿qué con su hijo? Iba a salvar los millones de gente que estaban en Egipto en ese tiempo. ¿Iba a perder la vida de su hijo? ¿Por un error? ¿Por una desobediencia? Por eso es que cuando el Señor se le aparece en el camino, en esa posada a Moisés, y quiere quitarle la vida, la Séfora en el momento se le alumbra el foco y dice, no lo hemos circuncidado. Por eso es que en el momento, y mire cómo está esto, y por qué es que comprendemos que el error había sido de Séfora, no de Moisés. Porque el que tenía que circuncidar al hijo era la mujer. Era el esposo, era el jefe de la tribu, del hogar, de lo que sea. El encargado de circuncidar al varón tiene que ser el padre. Y viene la Séfora aventada y ella se lo quita. Entonces esta mujer comprende que el problema de que a su esposo se le esté saliendo la vida es por causa de la desobediencia que hay entre los dos, porque como son una sola carne, dice la Escritura. Entonces el Señor lo que hace es tratar con el hombre por desobediente, pero también le está jalando la oreja a ella, porque por causa de ella no le habían quitado el prepucio al niño. Fíjese que es bien tremendo, hermano, porque como siervos del Señor o como hijos de Dios tenemos la responsabilidad, hermano, de predicar un evangelio que salva. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la responsabilidad de ir allá afuera y predicarle a una persona de un Cristo que restaura. Y lo hacemos. Eso creo yo, que predicamos el evangelio allá afuera. Pero ¿qué con los de mi casa? Moisés iba bien tranquilo para Egipto a decirle, mira, te van a matar a tu primogénito y el mío yo no lo he circuncidado. ¿Con qué moral Moisés va tan tranquilo para allá, para Egipto, a decirle a la gente el juicio divino, a hacer las maravillas que Dios ya le había dicho que tenía que hacer, y en la casa tenía el descuido? Tenga cuidado con descuidar a su familia, valga la redundancia. Por eso nace el tema, Cristo pronto viene y nuestra familia, ¿qué? Yo decía el jueves, ¿cuántos queremos que nuestra familia esté con el Señor allá arriba? Cuando un familiar muere, hermano, las palabras de consuelo que muchas veces no llenan el vacío del corazón, es decirles momentáneo, hermano. Allá lo vamos a ver con el Señor. No se preocupe, pero ¿qué hiciste para que esté allá arriba? ¿Qué te garantiza a ti si nunca le hablaste de Cristo porque te hizo mala cara? ¿Qué te garantiza a ti que va a estar allá, que está allá en los brazos de Cristo, si nunca tomaste el tiempo para poder hablarle de un Cristo que salva? ¿Cómo? A veces es bien difícil, hermano, y yo una vez lo compartía. A mí me cuesta predicar, hermano, en una
¿cómo se llama? En un velorio o en un entierro, más cuando no es creyente. Aunque nosotros, hermano, aunque no haya sido creyente, para nosotros no podemos juzgar que el hombre no se arrepintió en medio de la agonía. ¿Y usted qué sabe que Dios le permitió en un minuto decir, Señor, perdóname? Hermano, pero no hizo la oración de fe ni el ladrón que estaba a la par de Jesús. Solo le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue todo. Y vino Jesús y le dijo, no hombre, ahorita mismo vas a estar conmigo en el paraíso, no te preocupes. El arrepentimiento del corazón es lo que basta para el Señor. No sabemos cuánta gente está descansando en los brazos de nuestro Rey por un minuto quizás de una oración breve. No lo sabemos. Pero ¿qué de las personas que nosotros sabemos que tuvieron oportunidad de arrepentirse y nunca les hablamos del amor de Cristo? Eso le pasó a Moisés. Moisés bien contento, bien mandado a cumplir la orden que el Señor le había mandado, y su hijo ya estaba circuncidado. Tenía él toda la facilidad de ir a decirle al hombre que se le iba a morir el primogénito, y él ya tenía circuncidado al pequeño. No. Entonces es ahí donde nace el descuido de nosotros como creyentes. Nosotros somos portadores de la salvación de Cristo en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo que lo que de gracia yo he recibido, de gracia yo también tengo que darlo allá afuera. O sea que usted es un portador de salvación, de un mensaje que salva. Usted es un portador de una buena noticia de salvación a aquel que está perdido, sin Cristo y sin esperanza. ¿A cuánta gente, hermano, en todos estos casi 6 meses del año hemos tenido la oportunidad de evangelizar y cuántas almas hemos ganado? Usted me puede decir, hermano, mucha gloria a Dios. ¿Y tu familia? ¿Cuántas veces le has hablado a tu familia? Y ese silencio que usted tiene, hermano, a mí me hace comprender que usted está reflexionando en lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Porque se me quedan viendo así, yo veo que unos ni parpadean. Y yo espero que la palabra nos esté edificando en algo en el corazón. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Por eso es que de por ahí hay un dicho en el mundo que dice que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque es que allá afuera medio mundo le andamos dando luz, pero en la casa yo no predico de Cristo. Al contrario, nadie cree en mi conversión, porque aquí afuera yo me comporto con ustedes de una manera muy espiritual, pero allá dentro de mi casa, hermano, me comporto como un no hijo de Dios. Se me olvida en la casa que soy evangélico. Se me olvida en la casa que soy nacido de nuevo. En mi casa se me olvida que yo me congrego casi toda la semana para los que lo hacen. En la casa se me olvida que vengo solo los domingos. Se me olvida. Debemos de cuidarnos. ¿Cuál es la orden, hermano, que Dios les da? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero dice: y me seréis testigos en Jerusalén es primero, y luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué representa mi Jerusalén? ¿Y está siendo testigo usted en su casa, en su Jerusalén? ¿Estás testificando del poder de Dios en tu Jerusalén? Porque ese es el mandato que nos han dado. El poder ya lo recibimos. Ya tenemos al Espíritu Santo permanente. Invoque el nombre del Señor en su casa y el Espíritu Santo se va a hacer presente, porque Él está conmigo a cada rato. El que se siente solo soy yo, pero Él ahí está. Entonces yo ya recibí el poder, pero ¿y en qué estoy testificando? ¿Cómo lo estás testificando? Usted tiene que hablar de Cristo con la gente. No espere, hermano, hasta último minuto para poder hablar de Cristo con su familia. ¿A qué me refiero con último minuto? Vaya conmigo a Lucas capítulo 16. Yo siempre he dicho que el enemigo del predicador, hermano, es el tiempo.
Apenas estoy en la introducción, hermano. Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31 es una parábola de un mayordomo. 16 al 31 dice: leamos desde el 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete de esplendidez. Había también un mendigo o mendigo, no sé cómo se dice, digamos que es mendigo, va, porque no lleva acento, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él le dijo dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá, para acá, no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, oiga bien la petición del rico. Entonces dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a los del estrado, ¿cómo se van a persuadir entonces por alguien que se levante de entre los muertos? Hasta que ya estaba este hombre atormentado, quería hablarle a su familia de Cristo. Hasta que ya estaba prácticamente en el castigo, este hombre quería que enviaran a alguien a hablarle a sus 5 hermanos. Él mismo quería tener la oportunidad de poder hablarle a sus 5 hermanos. ¿A fin de qué? De que se salvaran de ese castigo eterno. Hasta que ya estaba muerto. Hasta que ya estaba muerto. Comprende él que tiene la necesidad de hablarle a su familia de Cristo. ¿Por qué esperar hasta tanto? ¿Por qué permitir pasar tanto el tiempo y poder aprovechar la oportunidad hoy en vida de que necesitan salvación? Levante la mano. ¿Cuántos tienen familiares que no han recibido a Cristo en el corazón? Así, sinceramente. Casi todos. Yo no levanté la mano, pero también. Casi todos. ¿Y cuántas veces a la semana le hablas a tus familiares del amor de Cristo? Y aquí comienzo en el mensaje. Este es uno de los mensajes más cortos que he hecho, solo trae 2 puntos. Primero de ellos, conozcamos entonces la base del problema. El primer problema, hermano, por el que nosotros fallamos de no hablarle de Cristo a nuestra familia, es no dedicarles tiempo. Le damos lugar a las excusas. Hermano, ¿y por qué no le predica a sus hijos? Ay, es que vea que son unos grandes rebeldes, fíjese. Una vez les dije que nos pusiéramos a orar y todos se fueron. Ay, es que fíjese de que ya no les volví a decir nada, porque la vez que yo les dije me comenzaron a sacar en cara que no se me notaba que yo era evangélico o evangélica.
Ay, es que fíjese de que yo ya no les volví a decir nada de que aceptaran a Cristo porque se comenzaron a decir un montón de cosas entre ellos y al final robamos la paz. Ay, es que fíjese de que yo ya no les predico porque yo no me siento capaz de predicarle. Yo por eso lo quiero llevar a usted para que vaya a hacer la reunión de la casa. Ay, es que fíjese que yo estoy esperando que los pastores me digan que sí podemos reunirnos en la casa para poder hablar del evangelio en la casa. Y damos un montón de vueltas con tal de no reunirnos con nuestra familia. Fíjese que había gente, hermano, en el 2020 que se reunía todas las noches en pandemia a hacer un breve culto, a saber que predicábamos, pero hacíamos algo. A saber qué decíamos, pero predicábamos. Hay gente que antes de dormir, hermano, se tomaban 15 minutos de poder reunirse en familia y orar. Ahora ya no. Como el esposo llega anoche, ya no se reúnen. Ahora ya no. Como ya pasó la pandemia, ya no nos reunimos. Como no ha temblado todavía, ya no nos reunimos en familia. Hay gente que en la casa no tiene un lugar asignado para orar. ¿A dónde se reúne usted para orar, hermano? Ahí donde el temblor nos agarra. Tan chulos. No, tiene que tener una zona, un lugar específico para poder orar. Pero hay gente que no lo hace. Un altar familiar puede marcar la diferencia. Por supuesto, vas a tener oposición hasta para decir ya no. Pero hay un beneficio, porque estás abriendo las puertas de tu casa para que el reino de los cielos produzca fruto dentro de casa. Hermano, pero es que a mi familia no quiere. Ponete a cantar salmos ahí, si es posible, vos solo. Hermano, es que a mi familia yo le digo que nos reunamos y no me acompañan. Ponete en la sala, lee un texto de la Biblia en voz alta, si es posible. Predicate a vos mismo, pero hace algo dentro de casa. Hace algo. Yo varias veces les he testificado que cuando yo acepté a Cristo, el único que se congregaba en mi casa era yo. De ahí mi mamá, mi hermano, mi cuñada, nadie se congregaba todavía. Yo ya les he comentado que en lugar de tener el apoyo de mi casa, a veces eran pleitos y pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. A mí nadie me dijo, mire hermano Miguel, usted tiene que agarrar un poquito de aceite y unja la casa. Nadie me dijo, jamás en la vida. Yo lo que hice fue agarrar el bote de aceite, hermano, y comenzaba a poner manos en toda la ropa de mi mamá. En toda la ropa de mi hermano. Y ponía las manos con aceite y yo le decía, Señor, toca el corazón, conviértelos. Un año completo. Un año completo. Pidiéndole al Señor, toque el corazón. A mi mamá no le gustaban las faldas largas, fíjese, solo en pantalones. Y yo le decía al Señor, Señor, ponle una falda larga, que ella sienta gusto por andar correctamente vestida dentro de la casa de Dios. Y yo oraba y pedía, y entre más ponía manos sobre la ropa de mi familia, más problemas habían. Al cabo de un año, hermano, el Señor da la salida, mi hermano se cambia de casa, y mi mamá al cabo de un año se reconcilia con Cristo después de 26 años de estar fuera del evangelio. Y hoy ahí la tengo sentada. Y vaya a verla, solo usa cosas largas. Y yo a veces le digo al Señor, gracias a ti que no te pedí que se pusiera mantelina. Si no es capaz que el Espíritu Santo fluye y hace que ande cubierta de su cabeza, fíjese. Pero si yo me hubiera quedado sentado quejándome, ¿sabe cuándo yo comprendí, hermano, que Dios ya estaba haciendo algo? Cuando yo les dije a los hermanos del batallón, yo necesito que vayan a ungir mi casa un martes. Mi mamá llegaba al mediodía los martes. Mi mamá cada vez que llegaba, con tu permiso, mi mamá llegaba siempre, se fumaba la mitad del cigarro, nomás llegaba, y la última mitad del cigarro se la fumaba antes de dormirse, para dormir en paz. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Viene mi mamá, bueno, llegaron a ungir la casa los hermanos, muy bonita la oración, comenzaron a orar, ungieron la casa, ungimos todo. Yo le dije a mi madre un día lunes, mañana van a venir a ungir la casa, van a venir van a venir después del mediodía.
Viene mi mamá y esa tarde mi mamá llega y llegó a la casa y el cigarro no se lo fumó. Y me pareció extraño. Allá en los días yo le pregunto a mi madre, bueno, mira, no, es que fíjate que cuando yo vine a la casa, yo sentí en mi corazón bien feo, me dijo, porque sintió ella la reprensión del Espíritu Santo que le dijo, acaban de ungir la casa y vos vas a venir a ensuciarla, a encender un cigarro. Ahí yo comprendí que el Espíritu Santo ya estaba trabajando en el corazón de mi madre. Ahí yo comprendí, después de un año de pasar empapando de aceite la casa y la ropa, después de un año lleno de conflictos, yo sé, hermano, qué es estar en medio de un hogar donde solamente uno es creyente. Yo sé, hermano, lo que uno atraviesa en un hogar cuando solamente una persona está bajo la cobertura de Cristo. Eran noches continuas, hermano, de levantarse a reprender, porque había una oposición del diablo dentro de casa que no se quería salir. Un día yo les testifico a ellos, hermano, que acabábamos de discutirnos esa noche. Y yo que apago la luz, hermano, de la casa, y de repente, hermano, yo me veo en una visión que solo en el pedazo donde yo estaba parado había luz y lo demás estaba oscuro. Y oigo una voz que me dice, estás solo. Mira, hermano, a mí se me enchinó todo. De pie a cabeza se me enchinó todo. Y me dan unas grandes ganas de llorar, hermano, en ese instante. Y salgo yo corriendo, hermano, para arriba y le digo a mi mamá, mira, fíjate de que me acaban de hablar y dicen que estoy solo. Y como mi mamá no era creyente en ese momento, me dijo, vos estás loco. Vos estás loco. Vos estás loco. Y le dije yo, mi mamá no era creíble, hermano, que el enemigo siempre estorba los hogares. A veces pone oposición en casa. Mi mamá, hermano, nunca tuvo experiencias espirituales, luchas espirituales. En mi caso yo sí las tuve por el conflicto que había. Habían noches en las que yo sentía que se me llegaban a acostar a la par. Noches en las que yo sentía que me llegaban a mover la cama. Y pasábamos un montón de cosas feas en la casa. Ellas no lo sentían, yo sí, la lucha era conmigo. Pero como la salvación a casa siempre llega por uno. Eso pasó con el carcelero. Pablo le dijo, solamente cree tú y serás salva toda tu casa. Yo lo creí, mi familia, gracias al Señor, ya está, ya se congrega. Entonces el punto de todo esto es, ¿a qué le quiero yo llegar con toda esta historia, hermano? De casos de la vida real. Es que en realidad, si usted quiere ganar a su familia para Cristo, tiene que hacer algo. Porque si usted se queda sentado esperando solo porque la palabra dice, estad quietos y veis cómo Jehová pelea, ahí se va a estar quieto y no va a haber nada de parte del Señor. Comprende, hermano, que hay una gran diferencia entre estar quieto y no hacer nada. Hay una gran diferencia cuando Dios te dice, estate quieto. ¿En qué momento usted le dice a su hijo, estate quieto? Cuando le agarra de estar molestando por todo, a eso se refiere el Señor. No dice quédate sentado. Estate quieto es porque yo quiero desesperadamente buscar mis soluciones. Y Dios dice, estésen quietos, hombre. Estésen quietos. Y vean cómo yo les voy a salvar, sí, pero haga algo. La fe, hermanos y hermanas, viene con obras. Yo tengo que accionar algo para que el mover de Dios fluya, porque si no, no va a suceder nada en mi casa. Si yo, en lugar de testificar del poder de Dios, me comporto como una gente que no tiene a Cristo en su corazón, entonces estás botando tu testimonio dentro de casa. Esa es la base del problema. No le dedicas tiempo a tu familia. Aquí en la iglesia todos danzamos, todos alabamos, todos adoramos, todos hablamos en lengua, todos profetizamos, todos sanamos, todos hacemos de todo, pero en la casa se nos olvida
No queremos hacer, no le dedicamos tiempo a la familia. ¿Por qué no te toma en serio tu familia cuando le decís, mira, nos vamos a reunir? ¿Por qué no tomás la autoridad? ¿Cuántos tienen autoridad de parte del Señor en esta casa? Levánteme la mano, por favor. Y entonces, ¿por qué no ejerces la autoridad espiritual que Dios te ha dado dentro de casa? Si su hijo todavía vive bajo su techo, entonces él tiene que hacer lo que usted diga. Quiera o no quiera, trabaje o no trabaje, se tiene que sujetar. El problema es que la autoridad de papá, ¿dónde está? Yo le agradezco al Señor por la madre que me tocó, porque nunca nos permitió, hermano, ni ponernos aritos. Nunca nos permitió, yo me iba a pintar el pelo, nunca me permitió pintarme el pelo. A mi hermano nunca le permitió tatuarse. Nunca nos permitió nada. Toda la vida nos decía, llegás a venir con eso en la oreja. Y como nosotros ya sabíamos que mi mamá cuando dice de broma es broma, pero cuando dice de verdad, mejor no nos arriesguemos. A veces, hermano, yo veo en las redes sociales que hay mamás que sí le dan duro a los hijos y ya grandes todavía. Fíjese que hay muchos varones y hay muchas mujeres que a eso nos hace falta, fíjese. Que nuestro papá nos agarre de la oreja de verdad o que nos pegue un chancletazo. Eso nos hace falta todavía. Aunque conforme vamos creciendo, hermano, los hijos llegamos a cierta edad donde nos gusta regañar a los padres. ¿Cuántos ya llegaron, bichos? ¿Cuántos ya llegaron a esa edad? Que regañamos a los papás. Yo ya llegué a esa edad. Que de repente a mí me gusta regañar a mi mamá porque hace las cosas como no son. Creo que es normal que un hijo le agarre de regañar al papá, porque también los papás se equivocan, ¿verdad? Pero no estamos hablando, hermano, del círculo matrimonial. Aquí nada que ver. El punto es, hermano, que elimine las excusas de casa. El hecho que usted, hermano, quiero que usted comprenda algo. Si nosotros no le dedicamos tiempo a nuestra familia, eso significa que la instrucción en casa se pierde. Y una persona sin ser instruida anda haciendo un montón de locuras. Por eso es que la Escritura dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruya usted a su familia correctamente y cuando ya sea más grande, va a aprender a respetar los lineamientos que usted le enseñó. ¿Amén o no amén? Por eso les digo, yo espero que la palabra les esté haciendo reflexionar en esta mañana. Y solamente me he quedado en el primer punto y ya se me terminó el tiempo. Necesitamos, hermano, instruir a nuestra familia. Necesitamos instruir a nuestra familia. A mí mi abuela nunca me dejaba entrar al templo con gorras. A mí mi abuela nunca me dejó entrar al templo enchorado. A mí mi abuela nunca me permitió entrar al templo comiendo. Mi abuela nunca me permitió andar, hermano, sin cincho. Mi abuela nunca me permitió andar, hermano, sin pañuelo. Por eso es que a cada rato usted me ve, hoy ya no ando pañuelos, hoy ando toallas. Nunca nos permitió. Y a veces yo veo que hay gente que viene a la iglesia y con mucho cariño, amor, respeto, tómelo, hermano, de parte del Señor, vienen como que si vienen a pasear. A nosotros nunca nos permitieron venir sin Biblia a la iglesia. Y hay gente que viene, hermano, como que si a platicar venimos. La instrucción de casa, ¿dónde está? Y la instrucción de quién depende. De los papás. ¿Amén o no amén? Si usted como padre no instruye correctamente a su hijo, perdóneme, discúlpeme, pero va a llegar a la edad de 13, 14, 15 años y se le va a querer ir encima. Aunque usted me diga, aquí mando yo. Pero de repente el hijo llega a la hora que él quiere, sale a la hora que él quiere y no le dice nada a usted. Por falta de instrucción.
Otro problema, hermano, son tres. El no dedicar tiempo es la base del problema, el primero. La segunda base del problema es la falta de instrucción de los padres. Tercero, la falta de ministración en la familia. ¿Cuánto, hermano, ya usted se ha tomado el tiempo para ministrar o orar por su familia? ¿Cuántas veces has llamado a tus hermanos, aquel con el que te has peleado y tienes años del que no le hablas? ¿Cuántas veces has hecho por hablarle? Mira, hay gente, hermano, y lo digo porque lo siento del espíritu ahorita. Hay gente que se ha peleado con su hermana o su hermano y tiene años de no hablarle. Está esperando a que el hermano le abra o le escriba. ¿Qué es eso? Esas cosas ya no tenemos que andarlas haciendo nosotros. La vida del creyente es de ceder. Para que una discusión o un pleito se hagan, dicen por ahí, son dos locos. Ay, déjelo que hable. Usted aprenda a perdonar. Ay, es que usted no sabe lo que me dijo. No, por cierto, claro, no sé qué le dijo y ni me interesa saber qué le dijeron. Pero perdone. Reúnase con la familia. Jesús dijo que un reino dividido no prevalece y una familia dividida no va a llegar a nada. Qué feo, hermano, que cada vez que se muere alguien venga toda la familia desde allá de Chalate. Qué feo que cada vez que estoy enfermo me vengan a visitar desde Guatemala y mientras estoy sano a nadie le escribo. Falta de administración. Invéntese un culto de acción de gracias y mande a traer a toda la gente. Téngalos en casa, oren juntos, prediquen la palabra entre ustedes. Deje de andar esperando que uno de los predicadores vaya a la casa a predicar. Si es que el trabajo también es suyo, porque usted es, hermano, el que está a la cabeza de su hogar. Está esperando que algún diácono vaya a orar a la casa para que la familia llegue. Hágalo usted mismo. Ay, es que yo siento que yo no puedo. Pues sí, porque nunca lo ha practicado, nunca lo ha hecho, pero hágalo. Porque entonces, ¿qué estás haciendo? Si no estás dando, hermano, un testimonio bueno, le estás dando excusas a tu familia, no los estás instruyendo y todavía no los estás ministrando en oración, ¿qué estás haciendo por tu familia? Hermano, pero yo oro por ellos, sí, pero fíjese que ponerle las manos a un familiar inconverso marca la diferencia. ¿Se ha fijado, hermano, que a veces en un tiempo de oración más tarda uno en ir a poner las manos en cualquier parte del cuerpo a la persona y dicen a llorar? Eso significa, hermano, que hay necesidad del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Usted tiene que darle lugar al Espíritu Santo. Corro con el tiempo. Segundo punto. Si ya vimos entonces, hermano, que yo no estoy haciendo nada por salvar a mi familia, entonces ¿cómo puedo ayudar a que mi familia se salve? Tres cosas. Número uno, predíqueles la palabra, quieran o no quieran. Mira, hermano, para predicar la palabra hay un sinfín de maneras. Yo les decía el jueves, no hay necesidad, hermano, de estar detrás de un púlpito para que usted predique. Codee el que está a su lado, hermano, y diga, predica la palabra. Y si ve que alguien se está durmiendo, despiértelo. Predica la palabra. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 2, hermano. Ezequiel capítulo 2, versículos 6 y 7. Esto es algo muy conocido. Dice la palabra del Señor: y tú, hijo de hombre, no les temas ni les tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y dice el 7: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy...
quieran o no quieran escuchar el mensaje de la palabra del Señor, sus familiares, predíqueles. Predíqueles. Porque son casa rebelde. ¿Cuántos rebeldes tienen en la casa? Ahí sí dicen amén, va. Todos tenemos un montón de rebeldes metidos en la casa. Quiera o no quieran escuchar el mensaje, predíquelo con la autoridad que el Señor le ha dado a usted para poder hacerlo. Abra la escritura, hermano, prepárese, lea un versículo de la Biblia. Mírese que para poder predicar la palabra no es necesario que usted me haga un bosquejo. Simplemente abra la escritura, reúnalos, lea un texto y dígales: hoy vamos a decir cada uno lo que entendemos de este versículo. Ahí los tiene. Y ahí cada uno va a comenzar a opinar. Siempre hay un rebelde que dice que no, pero va a estar escuchando lo que los demás van a estar diciendo. Y como fíjese que esta palabra tiene poder, entonces yo estoy completamente seguro que aunque quieran o no quieran, la palabra tiene que producir algo en el corazón de quien la escucha. Por eso es que estoy completamente seguro que las personas que nos están oyendo desde casa también tienen que ser edificados por la palabra del Señor. Quieran o no quieran, predíqueles. Segundo, tenemos que predicar con nuestro testimonio. Vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, hermano, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la escritura: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, ¿sois quiénes? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por quiénes? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Predique con su testimonio, hermano. ¿Sabe por qué la mayoría de personas a las que invitamos no se quieren congregar? Porque ven nuestro mal testimonio allá afuera. Ya no deberíamos, hermano, mire, si en el mundo a mí me gustaba andar chambreando, ya en Cristo ya no debería de andarlo haciendo. Si fuera de Cristo a mí me gustaba andar peleando, ya con Cristo ya no tendría que andar siendo pleitisto. Pero fíjese que hay gente que le gusta caer mal, ¿se ha fijado? Hay gente que como que de veras. Y fíjese que esa gente, ayúdeme hermano Eric, porfa. Hay gente, hermano, esa gente, hermano, que nos hace a veces la vida imposible, porque hay gente, hermano, que sirve, pareciera que sirve de piedra de tropiezo, pero fíjese que no. Esa gente que nosotros decimos que nos hace la vida imposible, es la gente que Dios usa para moldear nuestro temperamento. Esa gente, hermano, que bien caeme mal, es la gente que ayuda, hermano, a que mi temperamento, mire, se mantenga paciente. Pero yo no entiendo eso y me pongo a la par de él. Y ahí botas el testimonio. ¿Quién es el que pierde, hermano, cuando yo me pongo a la par de alguien allá afuera que está peleando conmigo? Yo. ¿Quién es el que se burla de mí cuando yo le doy lugar? El diablo. Y como es, hermano, solo está esperando que un errorcito chiquitito cometas para ir a ponerte allá el dedo allá con el Señor. Un errorcito chiquitito y allá te está poniendo el dedo el acusador a cada rato. Fíjese que la palabra dice que yo tengo abogado para con el Padre, que es Cristo, pero a veces yo no acudo a mi abogado. A veces yo, hermano, me pongo a pelear con la gente y yo no soy quien de decirle: Señor, perdóname porque me dejé llevar por esta situación. Al contrario, yo le digo al Señor: ten misericordia de esta mujer, Señor, que me está haciendo la vida imposible. La oración no es esa.
cambia tu oración y decirle: Señor, ten misericordia de mí, porque ya me di cuenta que soy débil en esta área de mi vida. Ayúdame mejor a fortalecerla. No que yo me doy el lujo, cuando alguien me sirve de piedra de tropiezo, entre comillas lo digo, lo primero que a mí se me ocurre es decirle: Señor, Señor, yo en tus manos la pongo, ¿viste? Ay, ve tú qué haces con ella. Ay, ve tú qué haces con él. Porque yo, no, mejor decirle al Señor: Señor, yo pongo mi vida en tus manos, porque yo me estoy dejando llevar. Y estás botando tu testimonio. Primera de Pedro, hermano, 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 2 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra, oiga bien, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El testimonio de los padres dentro de casa va a garantizar una conversión poderosa del Espíritu Santo en los hijos. Si yo quiero que los hijos crezcan sin resentimiento hacia el padre debe de aprender a dar buen testimonio delante de sus hijos. Si yo quiero que la hija tenga un corazón limpio de resentimiento, la madre debe de aprender a dar un testimonio puro de amor hacia su esposo. Porque si el hijo, en lugar de ver un buen testimonio, ve que el esposo le pasa gritando a la mamá, ¿crees tú que va a aprender a respetar a una mujer más adelante? ¿O va a crecer sin resentimiento en el corazón? Si una hija ve el sufrimiento de una madre, ¿crees tú que no va a atesorar en su corazón un resentimiento hacia sus padres? ¿Sabes cuál es el problema de que como padres no den un buen testimonio? Es que cuando los hijos llegan a cierta madurez, de repente se quieren ir de casa con el primer hombre que se les pone enfrente. Y como padres, yo creo que ningún papá quiere que ninguno de sus hijos sufra lo que ellos sufrieron en el pasado. Como padres, yo me imagino que quieren que su hija tenga un esposo que la ame, un esposo que la valore, un esposo que le dé el lugar que le corresponde. Y como hijos, como padres a hijos, van a querer que su hijo tenga una mujer que sea de bendición para él, que lo ame, que lo apoye, que aprendan a respetarse. Pero si hay un mal testimonio dentro de casa de parte de los dos, ¿crees tú que tus hijos van a crecer honrándote? ¿Cree usted que sus hijos van a crecer esforzándose por darles la mejor honra? No. A veces yo veo, hermano, y con esto voy terminando, a veces yo veo el montón de gente metidas en los asilos, el montón de ancianitos y ancianitas ahí diciendo: no, es que mis hijos solo me vinieron a dejar y ya no los volví a ver. Y a veces yo pregunto: qué malos son los hijos. Pero después me pregunto:
¿cómo habrá sido él de papá? ¿O cómo habrá sido ella de mamá? Para no querer tener comunicación con aquel que Dios usó para darle la vida. ¿Se da cuenta? Porque es interesante e importante que demos un buen testimonio dentro de casa, ustedes como padres. Y me atrevo a decirlo, hermano, porque yo sé que estoy hablándoles de algo en una posición que no me corresponde, porque no soy padre. Pero el Señor me puso en mi corazón hablarlo. Y perdónenme y discúlpenme si no van a estar de acuerdo con eso. Que digan, que Miguel no es papá, yo no sé para qué se pone a hablar de eso, pero donde es palabra del Señor, no importa quién te lo esté diciendo, es el Señor el que lo está recordando. Cuide su testimonio, padres, cuiden su testimonio. Más aún si tenés hijos adolescentes dentro de casa. Porque si tu hijo no te tiene confianza, es porque no te estás portando bien como padre. Si tu hija ya no te volvió a hablar desde que se fue de casa, es porque no le diste un buen testimonio. Tercero y último, ¿cómo puedo ayudar a que mi familia se salve? No hablando mal de la familia espiritual. Vaya conmigo otra vez a Ezequiel, hermano, y con esto voy cerrando. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 17 al 19. Ezequiel capítulo 34, versículos 17 al 19, dice la Escritura: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, o sea, entre los rebeldes que siempre hay dentro de casa. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbado. ¿Sabe que el problema, hermano, que muchos creyentes cometemos es que nos gusta andar hablando en mal del hermano? Nos gusta señalar. ¿Y sabe cuál es el peor error de esto? Es que lo hacemos cuando estamos en casa. A veces nos ponemos a hablar en mal de quien sea, y a la par de nosotros está nuestro hijo inconverso. A la par de nosotros está el vecino que nos está oyendo. A la par de nosotros están aquellos que no quieren nada del Señor. El andar hablando mal de la familia espiritual es un problema que causa, hermano, estancamiento espiritual en la iglesia. Por eso es que de repente viene alguien y dice: sí, fíjese que no, ahí esa iglesia no vaya, fíjese. Es que ya hay un bicho que se llama Miguel, que lo ponen a predicar los domingos, que viera que qué. Tiene un modo tan feo, tan turbio que es. Lo voy a llevar el domingo y se lo voy a enseñar así discretamente. Y la gente te va a decir: mire, pero yo no lo veo así, porque no lo conoce. Y comenzás a contarle: fíjate que cuando reparte la comida no nos quiere cambiar la gaseosa. Fíjate de que cuando reparte la comida nos hace mala cara. Y fíjate que el hermano... Y comienzan a hablar en mal y en mal y en mal, que la persona que viene nueva, invitada tuya,
no se quede en la casa. Y más si Miguel predica ese día. No le haya sazón a la palabra, porque estamos pisoteando el testimonio de la persona incorrecta. Estamos hablando en mal de un hermano en Cristo. Ese es el problema. Si usted quiere ayudar a que su familia se salve, deje de andar hablando y poniendo en mal a su hermano en Cristo. Oiga, por favor, en el nombre del Señor se lo ruego. Deje de andar hablando en mal. Y si tiene alguna queja, hermano, en contra del fulano, en contra de la fulana, vaya en oración y vaya a quejarse con aquel que lo ha puesto ahí. Porque si Dios lo ha colocado ahí, es porque Dios sabe que algo está haciendo allí. Y si está haciendo algo malo, aquel que está haciendo lo malo va a dar cuentas a aquel que lo ha puesto en la posición. Eso ya no le corresponde a usted. Ay, es que los de alabanza o las mismas cantan. Usted venga a cantar, hermanos, es que usted no le viene a cantar a los músicos, usted le viene a cantar al Rey de Reyes. Ay, es que las predicaciones que predican muy fuertes son, alégrese, porque algo el Señor está limpiando en su corazón. Ay, es que el hermano muy aburrido predica. No sé ni qué decirle ahí. Creo que es problema suyo en el corazón. No le haya sazón a la palabra, y la palabra todos los días. Es que Dios todos los días quiere hablarnos. Cristo pronto viene, hermanos. ¿Y nuestras familias qué? ¿Qué estás haciendo por tu familia? Póngase de pie, hermano, regáleme 5 minutos de su tiempo. Recuerda que en Iglesia Cristiana de Estrado del Señor te invita a nuestros distintos cultos. De lunes a jueves de 6 a 7 p.m. y los días domingos en los cultos de 7, 9 y 11 de la mañana. Te esperamos para que goces con nosotros en la casa del Señor.